Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que está muy presente hoy en día, al menos en estos últimos 6-7 meses que hemos visto que las bolsas, los índices han rebotado bastante y de hecho estamos en un pseudo mercado alcista. No lo llamaría mercado alcista del todo porque con los tipos de interés al 5,5% me cuesta llamarle a algo mercado alcista, pero vamos, es inevitable que ha habido una revalorización en los índices y esto pues... Este concepto del que vamos a hablar ahora está muy ligado con esta revalorización que hemos visto, y es el concepto de amplitud. Seguramente si estás en bolsas, si escuchas a otros analistas, si sigues a inversores, mejores o peores en redes sociales, habrás escuchado el término de amplitud de mercado, que si la amplitud ahora mismo es muy grande, que si esto es preocupante para los mercados, que si esto puede tener consecuencias, que yo he llegado a leer que puede lidiar en un crash en bolsa bastante grande. Y en este podcast, pues lo que pretendo hacer única y exclusivamente es hablar de qué es, primero, el concepto, qué es el término de amplitud, que es un concepto financiero bastante empleado, y luego voy a dar mi opinión personal y nuestra opinión personal en Boring Capital sobre si el tema de que la amplitud ahora mismo sea tan grande, porque sí, es tan grande, y de hecho vamos a poner el ejemplo de la sesión de ayer, que hoy es martes 6 de febrero, para quien lo esté escuchando un poquito más tarde, pues la sesión de ayer, del lunes 5 de febrero, ostras, no sé ya ni en qué día vivo, pues hubo una amplitud bastante grande en bolsa. Así que vamos a comentar de qué se trata esto, cómo funciona y si es algo positivo o negativo. Así que antes de nada, como siempre, decir que nos puedes seguir en Spotify, sí, puedes darle a seguir al podcast, todo eso, valorar el episodio con 5 estrellitas. Y quitando esto, también puedes suscribirte a nuestra newsletter totalmente gratuita, donde día a día mandamos un resumen diario de mercado, de lunes a viernes, con los 3-4 principales titulares y, por supuesto, un par de párrafos explicando lo que yo, con mi propio dinero, riesgo y ventura y en Boring Capital estamos haciendo. Te adelanto que el viernes, ya sabéis que mandamos una nueva idea de inversión a nuestros clientes. Bueno, pues la empresa en cuestión es Google. De hecho, seguimos manteniendo nuestras acciones en Google. La compramos a $138 por acción y ahora mismo está a casi $145 por acción, por lo cual la compramos el lunes, hoy estamos a martes. De momento le ganamos más o menos un 5% en Boring Capital. Súper contentos, ya que, pues es una empresa bastante grande que dio una oportunidad, lanzamos la idea de inversión y desde que compramos nosotros en Boring Capital, pues solo ha ido hacia arriba. Ya hemos movido el stop loss a break-even, es decir, ya hemos liberado el riesgo, pero tiene pinta de que va a seguir subiendo y que podremos hacer más dinero. Así que si quieres recibir nuestras ideas de inversión en tiempo real, y no solo eso, sino también un resumen diario de mercado en formato podcast, también tenerme a mí uno a uno para comentarme lo que sea. Recordad que también los clientes tienen incluidos la guía de inversión y el curso premium de Boring Capital, pero esos son extras. Lo principal del servicio son las ideas de inversión y la operativa en tiempo real, que hemos demostrado ser rentables en tiempo real. Desde 2019 llevamos dándole caña a todo esto, así que puedes consultar nuestras rentabilidades en la web y si te encajan, a partir de 2.000 o 3.000 euros dólares para invertir, calculamos que sale rentable. El servicio se paga solo, es decir, lo que cuesta la suscripción, pues lo paga los rendimientos que se obtiene de seguir las ideas de inversión en este sentido. Que por cierto, algunos preguntan, pero las ideas de inversión no es otra cosa que lo que yo compro con mi propio dinero, ¿vale? O sea, no es otra cosa, que nadie piense cosas raras. Que por cierto, ayer también ya superamos al S&P 500, ¿vale? Ya superamos, este año llevamos de rentabilidad aproximadamente un 5%, 5,1% year to date, es decir, del 1 de enero hasta hoy, martes 6 de febrero, y el S&P 500 lleva como un 4%, así que hemos superado ya el índice, y si todo, pues seguramente este año pues vamos a superar un año más al índice. El año pasado casi lo triplicamos. Así que cierro paréntesis y vamos a hablar ya del concepto de amplitud de mercado. Y la amplitud de mercado es un concepto muy sencillo de entender. Básicamente, la amplitud es un concepto financiero que se refiere a si el movimiento de un índice bursátil, por ejemplo el S&P 500 o el Dow Jones o el Nasdaq, coincide con la mayoría de los valores que lo componen. Esto es muy importante. El S&P 500. ¿Cuántas empresas forman el S&P 500? Pues 500 empresas. Es cierto que en algún momento de la historia son 500 y algo, pero para hacerlo redondo, 500 empresas forman el índice S&P 500. Sin embargo, como muchos sabréis, el índice no está equiponderado. Es decir, dependiendo de la capitalización de mercado de la empresa que lo compone, de las empresas que lo componen, pues ponderan más o menos en su performance, en su desempeño. ¿Qué significa esto en cristiano, Arnau? Pues básicamente
obviamente una empresa tan grande como Apple o como Microsoft pondera más en el índice que una empresa pequeña como puede ser Uber, bueno, pequeña, que es una empresa muy grande, ¿no? Pero dentro de lo que es el S&P 500 entró hace poco y no es de las más grandes. Entonces, ¿qué ocurre? La amplitud es cuando vemos, por ejemplo, el S&P 500 subir un 0,5% y sin embargo vemos que la mayoría de empresas que componen el S&P 500 están en negativo, por decirte algo. Esa disonancia se llama amplitud de mercado. Y no solo sucede en el S&P 500, sino que también sucede en otros índices bursátiles, como puede ser el Nikkei japonés, el DAX alemán, el Eurostoxx europeo, el IBEX 35 español, el FTSE de Londres, el FTSE Milán, Dow Jones, Nasdaq, IWM, etc. Quiero decir, este concepto de amplitud no es únicamente inherente al S&P 500, aunque bueno, es obviamente por obvias razones, ya que es el índice más popular, es donde más se emplea, pero que sepamos que al menos teóricamente es para cualquier tipo de índice bursátil que existe. Vale, una vez ya hemos visto y entendido lo que es el concepto de amplitud, ¿vale? Tenemos que empezar a hablar de qué está ocurriendo estos últimos meses, sí, de unos 6-7 meses para acá, con la amplitud en el mercado. Y es que, amigos, desde que a mitades de 2023 el mercado hizo, digamos, suelo y empezó ese rally que hemos visto hasta ahora, que hace 4 días los índices estaban en máximos históricos, se ha producido algo muy claro, y es que la amplitud se ha disparado. Es decir, los índices han rebotado, no sé exactamente los números, pero pongamos que han rebotado un 25% desde esos mínimos. Y sin embargo, el promedio de las acciones que componen el S&P 500, por decirte, por hacerlo más simple, no han subido un 25%. Y esto lo hemos observado mucho día a día. ¿Cuántas veces, sobre todo si me seguís por redes sociales, Instagram? Por Instagram comparto muchísimo contenido súper interesante por stories, así que si tenéis Instagram y queréis seguirme, @arnau_invertirbolsa. De todas formas tenéis todos los enlaces de interés en la cajita de más información del podcast, pero por Instagram especialmente creo que comparto cosas interesantes. Pues hemos hablado muchas veces de la amplitud, de cuando, pues por ejemplo, un día terminaban los índices en positivo y sin embargo veíamos un gráfico de advancers and decliners, es decir, el número de empresas que han terminado en rojo versus el número de empresas que han terminado en verde, y veíamos que muchas más empresas habían terminado en negativo pese a que el índice estaba en verde. Entonces esta es una tónica que hemos visto bastante, digamos, de estos 6-7 meses para acá. Y muchos analistas, muchos inversores, particularmente, muchos inversores, analistas, cada uno tiene una opinión, por supuesto que sí, hablan de que la amplitud es algo negativo. Y lo puedo llegar a entender, no lo comparto, ahora os hablaré de mi opinión personal y la opinión que mantenemos nosotros en Boring Capital. Pero muchos inversores dicen que la amplitud es algo negativo porque al final que un índice haya sido capitaneado o traccionado únicamente por 7 valores o 10 valores o 20 valores de los 500 que le componen, significa que no estamos realmente en un mercado alcista y que es pues más difícil ganar dinero. Y a ver, es cierto que esto tiene lógica y tiene todo el sentido del mundo. Al final, obviamente, en bolsa no son únicamente 20 valores los que han subido. Hay muchísimas más empresas que han subido y sobre todo de sectores tecnológicos, semiconductores, etcétera. Y el claro ejemplo de ello somos nosotros en Boring Capital. En 2023, la única Big Tech que operamos fue Google. En el último trimestre del año, quitando Google, que la tuvimos como 2 semanas en cartera, y que le ganamos un 10%, 7%, no lo recuerdo, pero por ahí, quitando eso, no hemos operado otra Big Tech en 2023 en Boring Capital, ¿no? Y sin embargo hemos sido muy rentables y mucho más rentables que el S&P 500. Lo que quiero decir con esto es que sí, es cierto que los índices han subido mucho y en gran parte gracias a la subida y al rally de las Big Tech, de Microsoft, de Google, de Apple, de Tesla no tanto, pero de Nvidia, etc. Pero tampoco hay que ser maximalista y decir que los índices están mal, porque al final los índices únicamente representan los 7 magníficos y el resto de empresas lo están haciendo mal, porque eso es falso. Y de hecho, si miramos un gráfico del Russell 2000, ¿no?, que son las empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil, aunque es cierto que todavía no han recuperado los máximos que vimos en 2021, esto es cierto, cosa que el S&P 500 o cosa que el Nasdaq sí ha hecho, la verdad es que el rally que han tenido desde mínimos de 2023 ha sido también importante, por lo cual estas empresas de mediana y baja capitalización, por decirte algo, también están teniendo una especie de momentum, una especie de mercado alcista, por así decirlo. Entonces, es cierto lo que dicen estos inversores de que gran parte de las subidas que estamos viendo en los índices son por pocas empresas, pero eso no implica que no haya muchas empresas que también lo estén haciendo bien. Ojo, no serán la mayoría, pero es que en bolsa hay decenas de miles de empresas listadas, por lo cual solo necesitas que un 5% lo haga bien. Pues si tienes 10.000 empresas y un 5% lo hace bien, ¿cuántas empresas son? Pues ya tienes 500 valores que lo están haciendo bien, importantes. De esos 500, 100 tendrán buenos crecimientos, de esas 100, 20 tendrán buenos gráficos y de esas 20, 2 estarán en punto de compra.
y con eso ya tiras. Quiero decir, no hace falta que todo el mercado esté rebosando alegría y verde para ganar dinero en bolsa. Que sí, que si estamos en 2020, 2021, 2018, en este tipo de épocas, obviamente todo subía, pues es mucho más fácil ganar dinero. Así es, pero si tú sabes exactamente cómo seleccionar las buenas acciones, tienes una buena gestión de riesgo y entiendes cómo funciona el tema de la bolsa, el tema de la amplitud no debería significar nada en tu operativa, ¿vale? Y de hecho, pues yo particularmente, Arnau Nogués y nosotros en Boring Capital, pues creemos que lo estamos demostrando día a día. No es por echarnos flores, hay gente que tiene mucha mejor rentabilidad que nosotros. Nosotros lo hacemos también, es cierto que asumimos bastante poco riesgo, pero ostras, yo creo que lo estamos demostrando y sin operar muchas Big Tech, y eso que ahora sí que tenemos acciones de Google. Otro punto que quería comentar es que para mí personalmente la amplitud no es algo malo, porque la amplitud lo único que significa es que las bolsas están subiendo porque las empresas en este caso de mayor capitalización bursátil lo hacen mejor, ¿vale? Y eso, para mí, ¿por qué debería ser negativo? Quiero decir, ya sabéis que mi forma de operar en bolsa es muy mercado dependiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo veo que el mercado está premiando un sector, premiando un tipo de compañía, como premió en 2022 las petroleras, como premió en 2020 y 2021 las tecnológicas y las growth, como está premiando este 2023 finales, 2024 inicios las de semiconductores, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros en Boring Capital? ¡Ostras! Nos fijamos en las empresas que lo están haciendo bien. Y si vemos que llevamos unos meses donde la amplitud es grande, es decir, claramente el mercado nos está gritando que las empresas que mejor funcionan son las empresas de gran capitalización, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cojones, pues, y perdonad por la palabra, pero fijarnos en las empresas de gran capitalización, y por eso compramos el viernes Google. No sé si se entiende, al final yo creo que muchos gestores, entre comillas, o inversores, para mí principiantes, o que al menos no tienen mucha experiencia en el día a día del mercado, ven las cosas como en blanco o en negro, ¿no? En negativo o positivo para el mercado. Y yo creo que la amplitud alta o baja no es ni positivo ni negativo para el mercado. Creo que simplemente es. Y eres tú, como inversor, que tiene que decir, hombre, pues mira, ahora mismo son las empresas de gran capitalización las que lo están haciendo bien. Coño, pues voy a fijarme en estas empresas y voy a estar comprando este tipo de empresas. Si sé que lo están haciendo bien, ya sabemos por inercia que las cosas que lo están haciendo bien tienden a seguir haciéndolo bien hasta que cambia algo, ¿no? Entonces, no veo dónde está el problema. O sea, yo creo que evidentemente hay un perjuicio en el sentido de que si solo tienes 500 de las 10.000 empresas que cotizan en bolsa americana haciéndolo bien, pues obviamente tienes menos donde elegir y las probabilidades de éxito son más bajas. Pero eso sí no sabes de bolsa, o eso sí realmente no sabes operar. Si sabes operar, sabes distinguir el grano de la paja. Y con 500 empresas, con 200, con 100, con 50 que pinten bien, se puede hacer dinero. Y eso lo demostramos nosotros, por ejemplo, en 2022. Y perdonad por hablar tanto de nosotros, de egocéntrico, todo lo que queráis, pero joder, es que al final es verdad. Hemos hablado también en este podcast muchas veces de nuestras cagadas y de nuestros fracasos para que también aprendáis de ellos y que nosotros también aprendemos de ellos, por supuesto, pero cuando lo hacemos bien, pues también nos gusta eso. En la segunda mitad de 2022 fuimos rentables y de hecho podéis ver las rentabilidades en nuestra web, boringcapital.net, bajáis un poquito y podéis clicar ahí y poner la rentabilidad. Después ver las de finales de 2022, que fue un momento súper complicado para el mercado estaba cayendo, el SP500 caía ahí, ni amplitud ni leches, ahí caía todo, y nosotros haciendo dinero, joder, pero ¿cómo es posible? ¿Qué casualidad? No, ostras, ¿por qué? Porque nos fijábamos en las empresas que lo estaban haciendo bien en ese contexto. Al final será un contexto más jodido o menos jodido, más fácil o menos fácil, con más empresas potenciales o menos empresas potenciales, pero en bolsa hay tantos miles de compañías que cotizan, tantos sectores, tanta cosa, tanta movida, como dirían por aquí, que siempre hay donde elegir si sabes hacerlo. Entonces, este es mi pequeño granito de arena sobre la amplitud. Si la amplitud mejora, en el sentido de que los movimientos son cada vez pues más generalizados, pues mejor, simplemente mejor, porque habrá más empresas que lo están haciendo bien y habrá más donde elegir. Pero que la amplitud sigue así de grande y así de mal, entre comillas, pues no pasa nada, nos fijamos en las empresas que lo hacen bien. Así de simple y así de difícil de entender para algunas personas. Así que nada, recordad, amigos, que en bolsa, sobre todo si eres un gestor de fondos y con intereses, no, pero si eres un inversor particular, si inviertes tus ahorros de tu trabajo, de tu renta, de una herencia, de lo que sea, no te cases con ningún valor, no te cases con ninguna empresa, no te cases con ningún sector, ni con ningún tipo de empresa. Tú estás en bolsa, eres, igual que yo, eres un mierdas dentro del tema de la bolsa. Y yo soy el primer mierda que hay en bolsa. Porque tengo dinero, pero no es nada comparado con el mercado de capitales y comparado con los miles de millones que tienen los fondos de inversión, que tienen intereses y todo. Y como yo no le importo a nadie dentro de la bolsa,
A mí no me importa a nadie de la bolsa, ni tengo una empresa favorita, ni le debo nada a ningún sector, ni le debo nada a ningún tipo de empresas grandes o pequeñas. No, solo muevo mi dinero donde creo que estadísticamente me puede dar más de rendimiento. Punto. ¿Que hoy son las tecnológicas, que hoy son las Big Tech? Pues las Big Tech. ¿Que mañana son las empresas que se dedican a hacer raviolis ecosostenibles? Pues mañana compraremos acciones de empresas que se dedican a hacer raviolis ecosostenibles. Yo no le debo nada a nadie en bolsa, ¿vale? Nada a nadie. Y bueno, obviamente, pues luego hay códigos morales de empresas, pues quizás armamentísticas, que no se puede, que pues por propia ética no puedes invertir, ¿no? Yo particularmente invierto en todo porque al final tampoco es que cotice un negocio de droga, ¿no? En bolsa o de tráfico de humanos, pero bueno, quitando códigos morales, al final tú eres un inversor retail, no le debes nada a nadie, aprovecha esa ventaja que tienes también de mover el capital rápido para sacarle rendimientos mejores que el mercado. Y de verdad que nosotros ganamos al mercado, pero no porque seamos muy inteligentes, sino porque somos consecuentes y somos capaces de asumir tanto nuestros errores como ver hacia dónde va el dinero. Entonces, cada vez que veo a alguien quejarse de no, es que la amplitud tal, o no, es que no sé, el sector de no sé qué, o amigos, da igual lo que pase en bolsa, da igual la situación económica que haya, si hay una pandemia, si hay una guerra, si hay tipos de interés bajos, si hay tipos de interés altos, si hay inflación, si no hay inflación, si llueven cerdos, da igual. Siempre hay empresas que lo harán bien en bolsa. Habrá más o menos. Pero si sabes seleccionar esas empresas, que ya te digo, que siempre siguen el mismo común denominador, crecimientos disparados, forman bases viniendo de una tendencia alcista, un perfil de volumen que indica más demanda que oferta de acciones, siempre es lo mismo, vas a ser rentable en bolsa y una gestión de riesgo adecuada, por supuesto. Ya está. Entonces, espero que te haya gustado este podcast de hoy. La verdad es que hoy tenemos pocas noticias a nivel bursátil. Tenemos un par de PMIs manufactureros en la eurozona y poquito más, la verdad. Tenemos, creo que plataformas petrolíferas según Baker Hughes, pero eso no nos importa entre poco y nada. Igual que la decisión de tipos de interés en Australia, que se ha mantenido sin cambios en el 5,3, si no me falla la memoria. Pero entre ustedes y yo, y con todo el perdón de los australianos, ni me viene ni me va. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el podcast. Recordad que si queréis haceros clientes de Boring Capital, podéis hacerlo en la web boringcapital.net. Podéis probar 7 días gratuitos sin ningún tipo de permanencia ni nada, para que veáis que realmente las rentabilidades que obtenemos son reales. Os podéis quedar si os gusta, os podéis ir si no os gusta. Nada más de momento, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.